Muy buenos días a todos ustedes. Buen día. Bienvenidos a esta sesión académica del día de hoy, 28 de agosto de 2025. Hoy tenemos una sesión importante, interesante, relacionada con enfermedad vascular y en el paciente con diabetes y la reparación del daño endotelial. Hoy va a dar esta ponencia el doctor Abdiel Karim Rofoul Orozco. Ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo en algunas ocasiones y bueno, ustedes saben que es un gran ponente. Agradecemos al laboratorio Gurunental por el apoyo que nos da a la asociación y pues vamos a dar inicio, doctor. Vamos a le vamos a ceder la palabra, doctor. ¿Se puede poner este? Y pues gracias por su asistencia. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien todos? Sí, Perfectísimo. Bueno, el día de hoy, como ya lo dijo el doctor, gracias, vamos a platicar un poquito de la enfermedad vascular y lo común que tienen con la diabetes mellitus. Vamos a empezar a entrelazar cómo deberíamos de empezar a tratar a nuestros pacientes que tienen estas dos vertientes, ¿vale? Yo les voy a presentar también el dobecilato cálcico porque es mi medicamento que yo utilizo exacta y precisamente para estudiar este tipo de pacientes y voy a tratar de explicarles el porqué, ¿no? Primero, para los que no me conocen, yo soy el doctor Abdel Raful, gracias por la presentación, simplemente que conozcan también que soy su MSL. Si requieren algo de información científica, con todo gusto me la pueden pedir, se las hago llegar a su correo. Si tienen alguna pregunta puntual de mis fármacos, de mis medicamentos, con todo gusto un mensajito, se los puedo responder. Se supone que soy el experto, pero si no lo sé, lo estudio con todo gusto y se los contesto, ¿vale? Primero, conocer un poquito de la molécula. Uno, no es una molécula nueva. ¿Cuál sería la ventaja de tener una molécula así? Uno, que no nos vamos a pelear con el problema de que puede que nos traiga algún problema que no conocemos aún la molécula. Es decir, va a tener un perfil pues más seguro y más reconocido. Y el segundo es que, como verán, generalmente las moléculas tienen un origen y se mantienen en ese origen durante algunos años cuando empieza a ser rentable y empiezan a cambiar a cierta manufactura. El mío no, ¿vale? Prácticamente desde 1860 se conoce este tipo de moléculas. Son moléculas muy pequeñitas. De hecho, esta es una foto, por así decirlo, química de la molécula y como podrán ver es muy pequeñita. Ventajas de una molécula pequeñita, ya lo hemos platicado un poco, pero una molécula pequeña, que es un fármaco, nos va a ayudar a que se interaccione con un receptor. Es decir, va a tener menos interacciones que nos pudieran generar algún tipo de evento adverso. Y por otro lado, vamos a ver que este tipo de tratamientos van a generarse en lugares donde la calidad suele ser pues un punto muy cuidado. Hasta aquí es donde se sigue generando mi dobecilato cálcico. Y en México llegó hace como unos 20 años. A pesar de haber tenido tanto tiempo, ustedes se preguntarán, ¿por qué tardó tanto? Bueno, uno, es porque es una molécula que no iban a tener todo el mundo la capacidad de obtenerla, eso ya pasó a segundo plano. Y segundo, porque México no era un país que tenía tanto tipo de estas enfermedades. Empezamos a cambiar poco a poco hasta llegar en el punto en el que estamos al día de hoy, en el que tenemos muchos problemas con factores de riesgo para generar enfermedades vasculares. Desde ser entre el primero y el segundo lugar en obesidad, ni se habla en la infantil, estar en los primeros lugares en diabetes, hay que tener cuidado con la hipertensión y enfermedades que son de tipo vasculares directas en la afectación, como podrían ser las dislipidemias, las hipertrigliceridemias, entre otro tipo de problemas que tenemos, al menos en México, gracias a que cambiamos nuestros hábitos, a disminuir el ejercicio y a continuar con la alimentación tan rica del mexicano. El problema es que también no solamente no conservamos la manera en la que se hacía antes el alimento, sino que estamos generando ciertos aditivos y cambios de alimentación para que dure más y hasta el día de hoy no hemos identificado las moléculas que podían ser perjudiciales. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver cuáles son las moléculas que tenemos que nos podrían ayudar. Yo creo que más de uno ha utilizado la penicilina para sus pacientes en los últimos años. La penicilina es algo que se utilizaba hace
igual era una molécula bastante viejita, antigua. Dejamos de utilizarla porque se desarrollaron nuevos antibióticos. Empezamos a ver el problema del choque con nuestro organismo por la disminución de las mitocondrias en nuestro sistema inmune. Y luego empezamos a ver la resistencia al antibiótico y volvimos a checar los medicamentos que teníamos con buenos resultados. Es más o menos la historia de esta molécula, ¿vale? Esta molécula lo que nos va a empezar a regalar es que podemos empezar a tomar nuevos puntos, nuevas directrices, y con ello vinieron nuevas investigaciones para la molécula. ¿En qué punto? Este medicamento se utiliza directamente para la enfermedad venosa crónica, ¿vale? Hay que ver en qué punto es una enfermedad y hay que diferenciarlo de lo que es una insuficiencia, ¿vale? La enfermedad como tal es una anomalía crónica y esta va a generar algunos cambios morfológicos y fisiológicos. Es bastante frecuente, suele generar obviamente disminución de la calidad de vida, y esto es un tema bastante importante. Tiene una frecuencia de al menos el 30% en países occidentales, como podría ser el nuestro. Problema de México, no tenemos el conteo como deberíamos del número de pacientes que tenemos. Generalmente las cifras que nos regalan son del IMSS, que si son perfectamente una buena fotografía de México, probablemente este tipo de patologías no se tratan con la frecuencia que se deberían, y cuando no nos presenta todos los signos y síntomas que son los clásicos de una enfermedad venosa, normalmente no lo tratamos. Nos tomamos algo que nos recomiendan de manera general, hacemos algo de ejercicio, quien lo hace, nos ponemos medias de compresión que generalmente no son útiles porque utilizamos las más comerciales, y entonces lo dejamos hasta que el paciente no tiene un verdadero problema, que es la insuficiencia. De enfermedad pasa a insuficiencia. Y esta insuficiencia, pues ya es el punto avanzado de la enfermedad, en la cual vamos a generar una incapacidad para efectuar ya un retorno venoso. Y es entonces cuando empiezan a aparecer los signos característicos de este tipo de problemas, ¿vale? Tenemos que identificar las diferencias entre superficial y profunda. Las manifestaciones clínicas, más allá de leerlas, creo que es mejor verlas. Esto es lo que generalmente tiene o muestra nuestro paciente cuando ya se presenta al consultorio. De manera rápida, edema, ya tenemos cambios en incluso el grosor de la piel, empiezan a presentar las famosas arañitas, las varices que son ya más embolsadas, grandes, palpables, hay algunas movibles, no movibles, ya son dolorosas, generan algunos úlcera venosa, que hay que ver las diferencias con las úlceras que presenta nuestro paciente diabético, es diferente, sobre todo en el origen y la fisiopatología, hay que saber diferenciarlas para ver de qué origen son. La dermatitis por estasis, estas se empieza normalmente a teñir y generamos a lo mejor una dermatitis ocre. La corona feblástica, que esto es prácticamente que todo el tobillo empieza a generar cambios en coloración y vemos las telangiectasias, pero ya más generando como una muralla completa alrededor del tobillo. Y bueno, las venas reticulares, que son prácticamente la exposición de una gran vena que genera ya la mortalidad del resto de las venas o de los capilares que van acompañándose, ¿vale? Esto es lo que normalmente vemos con nuestro paciente, y es aquí cuando empezamos a tratar apenas a nuestros pacientes, lo cual es obviamente un problema, porque quiere decir que ya está tarde el paciente y mi tratamiento ya llegó tarde también. ¿Cuáles son los factores de riesgo y en qué pacientes debería de buscarlo para que no lleguen a este punto? Bueno, uno es preguntarle si tiene algún problema de esto. Damas, gestación, obesidad, sedentarismo, y la edad, y siempre nos dicen que pues a más edad es mayor el riesgo. No descartamos a los hombres, y más el hombre mexicano tiene un fenotipo que pudiera generar incluso las varices tortuosas. Hay que empezar a ver a nuestro paciente y hay que ver un factor que es el hereditario. México es uno de los países con mayor carga para generar este tipo de patologías, más allá de nuestro ambiente que ya lo platicamos. Y yo les preguntaría ahorita, ¿cuántos de ustedes le preguntan a su paciente qué tal duerme? ¿Y qué es lo que no les deja dormir? ¿Y cuántos de ustedes van y le examinan el tobillo al paciente para ver cómo está de la circulación? Porque uno de los puntos o de los síntomas o signos más tempranos es que la paciente les dice, no duermo bien porque mis piernas están inquietas durante la noche. Y probablemente ahorita a muchos les ha de sonar como, me pasó.
siento las piernas algo pesadas, está algo extraño en mi pierna, me dolieron las piernas, y a veces utilizamos algunos calmantes de tipo naturista, ¿no? Se lo ponen a tipo de crema para que se sientan mejor. Desde ahí ya estamos generando también un segundo problema, porque disminuir signos o síntomas no quita la enfermedad y probablemente estamos nosotros prolongando el problema. Y ese es uno de los grandes puntos, porque al ratito que vamos a ver las diferencias de los tratamientos, debemos identificar cuál es la necesidad real de mi paciente. Factores agravantes, lo que muchos hacemos: permanecer todo el tiempo sentados, permanecer mucho tiempo de pie, cruzar las piernas, no prepararnos cuando vamos a hacer algún ejercicio extenuante, utilizar pantalones ajustados. Yo creo que las modas que nos vinieron no nos ayudaron en lo absoluto. Y bueno, otros usos de tratamientos que ya conocemos, que las nuevas formulaciones han ido disminuyendo el riesgo de generar problemas trombóticos o venosos. Sin embargo, todavía hay algunos medicamentos como los anticonceptivos, es decir, algunos hormonales, que pudieran agravar el problema. A lo mejor no generarlo, pero si mi paciente ya lo tiene, tengo que estar seguro que el medicamento anticonceptivo que les voy a recetar no le vaya a agravar el problema. Y bueno, aquí hay uno de los puntos que hay que resaltar. Uno es, ¿cuál es la diferencia o por qué solo nos afectan las venas? Uno, las grandes arterias pues tienen un calibre diferente y tienen en su media un grosor bastante importante muscular, que le permite tener mayor rigidez y es menos probable que ésta genere cambios en su anatomía. En cambio, una venita, bueno, pues su media es más delgada y normalmente esta se mantiene a través de la contención del flujo por la pared de la íntima y a través de las valvas, que ya conocemos que estas funcionan como una murallita, una pequeña detención para que la sangre no baje, es decir, generar una éstasis. Y hay que recordar que el sistema venoso pues es sumamente importante, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos sabemos de memoria cada una de estas venitas, entonces no es necesario que las empecemos a checar de una por una. Sin embargo, es mejor entender la fisiología de qué es lo que está pasando. El problema venoso va más allá de lo que estamos viendo aquí, que es lo físico, ¿no? Sabemos, si nosotros vemos de la manera caudal, porque de aquí para arriba funciona al revés, ¿no? El sistema venoso. Sin embargo, lo que necesitamos es ver que el flujo continúe, que estas valvas obviamente se opriman y entre ellas generan un sello para que la sangre no permita, y por lo tanto, estas van a hacer la disminución o la detención del flujo retrógrado, es decir, que no caiga la sangre y que siempre siga subiendo, porque esta misma casi no genera la vasoconstricción como para poder ayudar a que la sangre siga subiendo. Entonces tenemos que dar un punto importante en las valvas. Si estas empiezan a generar algún daño, bueno, pues entonces no vamos a tener ese flujo que tenemos. ¿Cómo se vería o cuál es el problema que esto nos podría afectar? 4 grandes puntos. 1, incremento de la presión intravenosa. Se puede dar por ejemplo, hipertensión arterial, que sería lo que nos llevaría a algo directamente relacionado, ¿no? A mayor presión en las arterias, pues mayor presión en las venas, bastante lógico. Inflamación. Yo les preguntaría una enfermedad proinflamatoria crónica que tengamos en nuestra sociedad. Obesidad, perfecto. Factores hemodinámicos, como por ejemplo disminución de la éstesis o aquellos pacientes que no tienen una movilidad constante, como la obesidad o el sedentarismo, y la disfunción de endotelio, que lo podría dar, por ejemplo, la misma diabetes, la misma hipertensión, la misma obesidad y algunas enfermedades como las que ya platicamos que tienen que ver con colesterol y triglicéridos, las dislipidemias, ¿no? ¿Qué es lo que entonces estaría pasando con nuestro paciente? Tenemos el flujo, esta genera, por ejemplo, con un incremento de presión, ¿qué es lo que nos va a generar? Que estas valvas no sean a lo mejor suficientes y van a empezar a generar microfallas o fallos garrafales, dependiendo del paciente. Lo que vamos a tener es que este flujo sí va a generar un flujo retrógrado a través del incremento de la misma presión, lo que nos va a dar un incremento en la presión, obviamente en las paredes, generando esta distensión en las mismas que va a terminar por embolsarlas. Esto es lo que vamos a ver en el paciente. Y esto es lo que incluso podemos palpar, generando una distensión vascular. Esta distensión no es buena porque las valvas ya no se van a empezar a tocar entre sí. Es decir, empezando una valva a generarse el efecto, esto va a generar un gran problema.
tenemos que buscar la manera de detenerlo. Una sola valva va a generar una disfunción valvular completa, concreta, que va obviamente a generar este retorno del del flujo, perdón. ¿Qué pasa cuando el flujo se genera retrógrado? Que se va a dar el incremento de lo que viene de la arteria más lo que disminuye de la vena, generando obviamente más presión. La vena tiene una capacidad de distensión máxima. ¿Qué pasa cuando ésta se distiende en lo máximo? Pues que vamos a empezar a presentar fugas. Esto es fuga sanguínea o fuga en líquidos. Es edema, manchas, sangrados o los clásicos moretones. Esa es la manera más fácil de entender la generación de estas fugas a través de la disfunción valvular y la vasodilatación que encontramos. Además de que esto va a generar más daño endotelial. Y desde aquí ya entramos a un círculo vicioso, porque obviamente yo ya tenía antes un problema que ya generaba este daño endotelial. ¿Y qué puede ser ese daño endotelial? El problema proinflamatorio. Si yo llamo más células inflamatorias a tratar de regular, cicatrizar, obviamente contener el problema, lo único que estoy haciendo es un estado proinflamatorio. Si ya lo tenía por mi enfermedad de base, ya lo voy a generar si yo no disminuyo la lesión que ya tienen estos vasos capilares, generando más inflamación, más fugas y entrando en este círculo vicioso que acabamos de ver, ¿no? Es decir, incremento de la presión genera vasodilatación y esta me va a llevar a una inflamación que me va a dar otra vez este incremento de presión. Es un círculo vicioso que al final nos va a dejar prácticamente los signos y síntomas que ya vimos al inicio, que es con los que se presenta la paciente. Ojo, y quiero ser, indagar más aquí, es si yo no checo mi paciente a tiempo, tratar esto es primero tratar la insuficiencia y después tratar la enfermedad. A mi paciente lo voy a tener que tratar de manera bastante crónica y obviamente pues no es lo mejor, estoy disminuyendo la calidad de vida de mi paciente. Y esto pasa obviamente por una fisiopatología que ya le explicamos. Sin embargo, tiene que ver con que mis venas de pasarse normales a varicosas es un sistema complejo de permeabilidad y disfunción de la misma circulación. Y no solamente de la circulación que acabamos de ver, tenemos que llevarlo a la microcirculación. ¿Por qué? Porque si esta se muere, que son los capilares, ya no va a haber punto de retorno. Y ojo, hay que recordar que hay una vasa vasorum y vasa nervorum. ¿Qué es esto? El microcapilar, el que alimenta a las mismas venas, el que alimenta a las mismas arterias y el que alimenta a los nervios del paciente. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo de la enfermedad venosa me va a generar un problema microcirculatorio? Claro, estoy generando inflamación y daño directo al endotelio. ¿Quién va a ser el primero que sufre? Pues el que es más delgadito y más pequeño. Hay que recordar, nosotros vimos en las imágenes que es en la vena y en la arteria tenemos una capa exterior, una capa de la íntima media que viene muscular con dos capas de adventicia, un endotelio que es el que está dentro de la luz, es una capa gruesa. En el capilar es una sola capa celular. Entonces, causa obviamente lógica que esta sea la que más fácil se afecte al ver un incremento de radicales libres y de células inflamatorias. Si esa se muere, voy a tener mortalidad de las siguientes venitas y entonces es cuando veo ya el problema de la úlcera grande. Y luego si yo me voy y regreso a la diabetes, eso es lo que le genera al paciente el tener la neuropatía del paciente diabético y el pie diabético, la mortalidad de la microcirculación. Entonces, desde aquí tengo que ponerle mucha atención a mi paciente, porque esto se va a ver afectado por los radicales libres, por la disminución del óxido nítrico, del óxido que también, o del oxígeno que tiene que estar alimentando a las mismas células, y esto va a generar una disminución del esfuerzo siciliante. ¿Qué es eso? Mi misma célula, cuando tiene esta generación de la disminución y aumento de su diámetro a través de la vasoconstricción, genera cierta reparación celular. Yo la necesito. Les pongo de ejemplo las ligas. Si yo una liga no la mantengo generando su tensión en una temperatura general, se va a empezar a secar y se va a partir. Si yo mantengo la liga jugando con ella, puede que dure más tiempo porque está generando cierta dinámica con el calor, con la generación del movimiento, ¿vale? Es más fácil que se eche a perder una liga que no mueva una liga que estoy usando. Eso mismo le va a pasar a mis venitas, a mis arterias y a los capilares, que ya dijimos que aunque el problema yo lo veo en la vena, ya tiene rato dañando mi capilar.
¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué tengo que checar? Las comorbilidades que tengo mi paciente. Si ya veo que tiene hipertensión, diabetes o una enfermedad inflamatoria intestinal, me estoy tardando en generar el diagnóstico y voltearle a ver las piernas. Porque el siguiente paso es que llegue mi paciente ya bastante tarde. Que ver las prevalencias. Por ejemplo, nos dicen que en Europa es del 26% y en Latinoamérica del 20% cuando tengo una relación de esas enfermedades vasculares más las enfermedades metabólicas. Yo sinceramente lo veo menor a lo que yo veo en mi consultorio, probablemente menor a lo que ustedes alcancen a ver, porque prácticamente hasta el 90% de los mexicanos va a aparecer una insuficiencia venosa, tratable o no en su vida. Entonces creo que este tipo de datos tenemos que checarlo y ver bien qué es lo que se ajusta en nuestro consultorio, porque pues estamos hablando de que 463 millones de adultos sufren actualmente de diabetes, y ni se diga cómo estamos en México. Porque este tipo de mecanismos tenemos que cuidarlos. Nosotros estábamos viendo que la diabetes podría generar un problema en la microangiopatía a través del remodelado de la pared vascular, a través de los shunts arteriovenosos, y esto se genera en los capilares. ¿Qué es este shunt? ¿Vale? Generalmente un capilar viene en su porción aferente, que es la arterial, y una eferente, ¿vale? Que es la venosa. Si yo tengo una comunicación abajo, en el inicio del capilar, lo que va a pasar es que la porción aferente se va a perder. Y ese capilar, solamente en la parte venosa, va a incrementar su presión hasta que se revienta. Lo vamos a ver más adelante cómo se verá un capilar que se revienta por estos shunts y por estos remodelados de la pared vascular. Esto lo genera la diabetes. Y yo les acabo de decir que la enfermedad venosa se genera por una cronicidad de la enfermedad de los capilares. Entonces estamos hablando de que ya en esta comunicación los dos afectan a las venas, los dos afectan a los capilares. Además de la disfunción endotelial que nos genera la hiperglicemia continua. Eso ya lo sabíamos. Sabemos que el endotelio se empieza a lastimar cuando tenemos una hiperglucemia, que es lo que causa, por ejemplo, la mortalidad de mis pacientes con diabetes. Porque a pesar de que tengo un paciente con un control de azúcar, ¿de qué se muere el paciente con diabetes? ¿De una infección por una úlcera o de un problema cardíaco? Punto. Se siguen muriendo de problemas vasculares. Y por otro lado tenemos el problema de la desmielinización y generación de radicales, es decir, la afectación del sistema nervioso por la misma diabetes. Si yo esto lo traslado a mis venitas, es exactamente el mismo problema. ¿Van de la mano? Sí, fisiopatológicamente van de la mano y tenemos los mismos factores de riesgo: obesidad e hipertensión arterial, la edad y enfermedades metabólicas. Si ustedes ven, son prácticamente dos cuestiones de fisiopatología que nos llevan a dos enfermedades diferentes y que por lo pronto, o hasta donde sabemos, la enfermedad venosa podría estar presente antes del desarrollo o del diagnóstico del paciente con diabetes. Y al revés también, el paciente con diabetes en algún punto va a generar una enfermedad venosa. Entonces es mejor tomarlos de manera temprana, porque además esto va a significar que mi paciente genere o desarrolle complicaciones, como por ejemplo la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. Si ya mi paciente llega en este punto, quiere decir que no solamente la venita está muy mal y que sus niveles de azúcar no los pudimos controlar, sino que el universo capilar ya se lastimó, ya nos lo cargamos. Hay que ver cómo le hacemos para que el paciente pueda recuperar algo de su función. Perfil de este tipo de pacientes: bueno, pues mujeres, 40, 60 años, embarazos múltiples, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, trabaja mucho tiempo de pie, trabaja mucho tiempo sentado, con las piernas cruzadas, todo lo que vimos de la enfermedad venosa, ¿vale? Complicaciones, pues empezamos a tener nuestros pacientes con algo clásico. Ya no está viendo bien, su campo de visión se disminuyó, ya empezó a tirar albúmina por la orina. Normalmente empezamos con la microalbuminuria, que en el paciente diabético es algo que debemos estar checando al menos una vez al año. Y si sale positivo, debemos de tratarlo. Y si nos podemos ayudar con el especialista, hay que hacerlo. Si podemos empezar el tratamiento, deberíamos de saber iniciar al menos el tratamiento. Cuando pues tenemos algo de diagnóstico a través de la generación o de la puntualización de las varices, hay que ver algo. Uno, es clínico, es checarlo, es palpar a la paciente.
Muchos nos esperamos al diagnóstico del ecodoppler. Sin embargo, hay que considerar algo, es que prácticamente un Doppler debería ser utilizado simplemente para un seguimiento y para un diagnóstico profundo que no podemos hacer de manera clínica. No es necesario siempre tener un Doppler para generar un buen diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y esta es la clasificación de la enfermedad crónica hasta llegar a cierta insuficiencia. ¿Okay? Yo les preguntaría, ¿aquí deberíamos de tratar al paciente o hasta que esté sintomático? Pues obviamente tenemos que empezar desde ahí, si no, no vamos a detener el problema en el paciente. Y ojo, tenemos que ponerle el problema de que el paciente es diabético y esto se va a acelerar. Si no es diabético, pues estamos a tiempo de ayudar al paciente con todo el tratamiento que debería de tener. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues hay que prevenir en estos pacientes la enfermedad y ya con pacientes con diabetes, pues es otro tipo de tratamiento que obviamente pues tiene que ver con disminuir los picos de glucosa, cambios de estilo de vida, generar en estos cambios la dieta y el ejercicio, obviamente, generar la contención de las barreras de la venita de manera externa con las medias de compresión. Hay que comenzar con las de compresión leve, después moderada y después las necesarias de acuerdo a la paciente. Ojo, las medias de compresión que cuestan 100 pesos en el tianguis no sirven. Se los prometo que no sirven, no generan la contención venosa. Lo único que van a hacer es que su paciente se siente incómodo y diga, ¿para qué me pongo esto? Tienen que decirle al paciente dónde comprarlas, generalmente en lugares de venta de productos ortopédicos o médicos, para que tengan la contención justa y necesaria. Y no sirven de por vida. Tienen una vida, tienen una caducidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Contención física, cambios de estilo de vida que tienen que ver con dieta y ejercicio. Es lo mismo que tendríamos que hacer para el paciente diabético. Plus el tratamiento farmacológico. Yo me voy a ir con los que antes les llamábamos venotónicos. Estos son los medicamentos, generalmente tenemos flavonoides. Los flavonoides, para los que no lo sepan, son los pigmentos de las plantas que generan cambios en nuestro organismo, son excelentes para algunos puntos, también tienen sus limitaciones. Tenemos la cumarina, por ejemplo, aquí, saponinas, que probablemente sean de los más utilizados hace algunos años, como el extracto de castañas y el ruscus, que se anunciaba muchísimo en televisión. Algunos otros extractos de plantas, como el ginkgo, que ya hemos visto que, aunque pudiera generar algunos efectos benéficos, también hay que tener limitado su uso porque puede generar algunas toxicidades. Y vamos a dejar mi producto sintético hasta el final en el dobecilato cálcico. ¿Qué es lo que deberíamos de ver? En este estudio pusieron mecanismos de acción como prácticamente algunos puntos de vista para cuidar en el paciente más clínicos. Para mi gusto no son mecanismos de acción, pero bueno, uno es tono venoso, pared y válvulas venosas, permeabilidad capilar, drenaje linfático, que es muy importante, parámetros hemorreológicos, es decir, la fluidez de la sangre, y los efectos antirradicales libres, que yo creo que a todo el mundo nos tocó el boom de que hay que tomar antioxidantes porque cura todo. Tiene sus limitaciones, sin embargo sabemos que un radical libre puede generar problemas proinflamatorios. Ahí está, lo vamos a dejar. Y vamos a ver quién tiene más crucecitas. Uno, los flavonoides en su fracción micronizada, no vamos a decir cuál es, pero es hesperidina, diosmina. Tiene aquí una crucecita en todos, probablemente sea el medicamento que genera o que tiene en este punto todos los puntos estudiados. De ahí seguiría mi dobecilato cálcico, que no tiene un punto aquí en pared de válvulas venosas porque no estaba estudiado hasta este punto. Ojo, aquí no nos dice la magnitud ni la efectividad de la respuesta. Aquí nos dicen que tienen resultados en ello. No se trata de pelearse con ningún medicamento y creo que eso también se los dije la vez pasada. Se trata de identificar cuál es el mejor fármaco y cuál le da la mejor efectividad a mi paciente para tener la mejor elección con la menor tasa de eventos adversos. Pero yo quiero enfocarme en esto porque a mí este estudio no me gustó, porque yo ya tenía estudios anteriores, investigaciones anteriores, con este punto más que comprobado. Y es este estudio. Este estudio lo hizo el doctor Iris, que es un doctor turco que se dedica a hacer solamente investigación en el sistema venoso, en el sistema arterial, en el sistema capilar. No voy a poner en español, si me lo permiten, es el efecto del dobecilato cálcico versus y la diosmina hesperidina sobre la muerte celular de la pared venosa en las varices primarias, es decir, ya tiene varices.
Mi paciente ya está en insuficiencia, ya está palpable. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a dividirlos en dos. A uno le voy a dar dovecilato, al otro le voy a dar diosminisperidina. Tengo un control, un paciente sano, y tengo un paciente con placebo, para ver cuál es la diferencia, ¿vale? Me voy rapidísimo a las conclusiones. El estudio sugiere que el dovecilato cálcico disminuye y regula la muerte de la pared venosa. Me voy a regresar tal cual, ¿eh? No viene otro medicamento más que el dovecilato cálcico aquí. ¿Por qué creen que no nombraron a diosminisperidina? Porque no tuvo efecto. Punto. No tiene efecto. Entonces, el hecho de que yo tenga un cuadrito como este, quiere decir que está estudiado, pero no nos dijeron el efecto. Y el que me hayan dejado aquí afuera, sinceramente a mí me molestó. Así es que mucho cuidado con los estudios que les llevan a su consultorio, porque entonces para mí debería de ser algo así. Yo sí tengo efecto. Y ojo, también esto es otro punto que quiero que entendamos, no con este tratamiento, sino con todos. Cuando yo estoy reduciendo el tono venoso, el edema y la inflamación, no estoy corrigiendo el problema de mi paciente. ¿Dónde está el problema en un paciente que tiene una insuficiencia venosa? Ya lo vimos, en que sus paredes empezaron a morirse sus células y no están reteniendo y sus válvulas empezaron a dañarse. Entonces, ¿qué es mejor en un tratamiento? ¿Quitarle los signos y síntomas o ir al fondo del problema? ¿Cómo puedo ir también al fondo del problema y conocer un poco mejor de cuál sería el efecto en el tratamiento? Ojo, yo les dije hace ratito que el capilar solamente tiene una capita de células. Y entonces, esta capita de células es la que permite el intercambio de iones, el intercambio de proteínas, el intercambio de líquidos en el capilar, que ya conocemos que ahí suceden este tipo de intercambios, incluso gaseosos, si yo traslado este capilar al pulmón. ¿Ok? ¿Cómo es entonces que esto se comunica? A través del glucocálix. El glucocálix son estos pelitos en el endotelio que generan la comunicación y que son muy ricos en heparansulfato. Aquí lo pusieron de esta manera, ¿vale? Y que está conformado por proteoglucanos y que a la vez también tiene receptores transmembrana. Estos receptores van a recibir el BFG. Nos vamos a disminuir. Estas son las cosas que nos generan la producción de nuevas venitas y nuevas arterias. ¿Qué pasa cuando esto está muy incrementado? Voy a hacer muchas venitas y muchas arterias jóvenes, no preparadas, frágiles. Si yo tengo la presión incrementada arterial y también la venosa, ¿qué creen que les va a pasar a esas arterias frágiles? Se van a reventar y lo que estoy haciendo es prolongar el problema de mi paciente. ¿Qué pasa si yo controlo esto? Si lo disminuyo y lo modulo, pues que entonces las venitas y las arterias nuevas que va a ser mi paciente, obviamente primero en el sistema capilar, van a ser más fuertes y voy a ayudarle a mi paciente a que tenga mejor comunicación de la micro a la macrovasculatura. Este estudio se generó con dovecilato cálcico, obviamente pues si les quedaba dudas, ¿no? Aquí tiene una microscopía de dónde estaría el glucocálix. Esto es en una sola célula y esto es a través del glucocálix. Aquí vemos el heparansulfato. Si esto empieza a disminuir su grosor y ya no tiene contacto con el resto de las células, se acabó la comunicación. En ese punto lo único que queda de retención es una sola capa de células en el capilar que no va a aguantar mucho a las células inflamatorias. Y de hecho, si ustedes tienen la oportunidad de ver cómo pasa un eritrocito por el capilar, búsquense un video. Normalmente el eritrocito es más grueso que el capilar y tiene que irse abriendo el capilar. Imagínense cuando llega una célula inflamatoria ahí que detecta un daño, pues el capilar no va a subsistir. Entonces debemos de disminuir también el evento proinflamatorio en mi paciente para que los capilares subsistan. ¿Cómo lo puedo hacer? Rapidísimo. Yo creo que con cualquiera que ve esto, ya sé cómo. Facilísimo, ¿no? Lo voy a tratar de resumir nada más por en cuentas. Mi dovecilato cálcico, ¿qué es lo que hace? Inhibir la vía del TNF, de aquí yo creo que ya saben más o menos para dónde vamos. Y del otro lado el CCL5. ¿Qué es esto? Es una activación dentro de mi mismo célula, que lo que va a hacer es una inhibición de la apoptosis. Y de este lado, yo creo que cuando vemos el factor de necrosis, pues ya nosotros sabemos para dónde va, es hablar de disminución de receptores inflamatorios y de una disminución de la apoptosis programada. Esa es la manera en la que yo le doy más vida a mis células, tanto en el capilar como en la pared de la vena.
¿Qué es lo que estaría haciendo yo entonces? Disminuyéndole el problema de base al paciente. No solamente signos y síntomas, como si yo le estuviera dando un antigripal a mi paciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros mecanismos tiene el obesilato cálcico? Que es lo que me encanta, que es una molécula que tiene poco, que se retomó y generamos muchísimos estudios. Bueno, pues de manera rápida, yo podría decirles que hay estudios de la interacción con la endotelina tipo 1, con el óxido nítrico, que sabemos que, aunque es una molécula rápida y que hace efecto prácticamente en la misma célula, lo necesitamos para ayudarle a la distensión de mis arterias y poder mejorar la presión intraarterial, intravenosa y disminuir el daño capilar. Entonces, tenemos todo un arsenal que puede explicar cómo disminuye el daño. Y ustedes me dirán, perfecto, clínicamente, ¿en qué lo vemos? Disminución del dolor, disminución de calambres nocturnos, disminución de otros tipos de calambres, que no, digo, los diurnos y los nocturnos, la disminución de la hinchazón, disminución de sensación de piernas pesadas, disminución de las parestesias o estas sensibilidades raras que a veces tienen, disminución de las piernas inquietas que a veces no nos dejan dormir. Es decir, todo signo y síntoma, temprano y tardío en mi paciente con insuficiencia venosa. Ahora, ¿qué pasa cuando ya son los signos más tardíos, más pesados, con una comorbilidad de mi paciente? Bueno, pues también tenemos esas reducciones, creo yo, que bastante palpables si yo los veo en mi paciente. Clínicamente vamos a tener una enorme mejoría. Si yo lo veo en la mejoría clínica, en su 88%. En un paciente que tenemos, obviamente, con ciertas limitaciones, son pacientes que se trataron únicamente por 3 meses. Ojo, aquí lo que estamos haciendo es darle reversa a un tratamiento, a una enfermedad crónica. Si mi paciente tiene insuficiencia venosa, lo tenemos que tratar como una enfermedad crónica. No esperen ver grandes cambios al mes, lo digo para todo tipo de tratamiento, tanto el de contención como el de cambios de estilo de vida, como el farmacológico. Tenemos que darle el seguimiento y se lo tenemos que decir al paciente, que muchas veces hay algunos médicos, desde angiólogos, que son el superespecialista en este tema, el internista, quien sea. ¿Cuánto tiempo se lo tengo que dar? Hasta que el paciente no presente una mejoría que no vaya a necesitar el fármaco. Obviamente, no hay que mantener al paciente con chorro mil número de medicamentos, ¿no? Se debe de ayudar al paciente en el término farmacológico con los 3 términos que también ya habíamos platicado. Paciente indicado, en tiempo indicado y en la dosis indicada. Tampoco lo vamos a dejar toda la vida como si fueran vitaminas, es de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿Ok? Y bueno, esto también es otro de los grandes puntos. Cuando tenemos úlceras venosas, yo les quiero tratar al paciente y viene a través de enfermedad venosa. ¿Cuánto tiempo se tarda si yo incluyo el obesilato cálcico en generar un cierre de esta úlcera venosa? Bueno, pues antes del tratamiento y después del tratamiento. Obviamente tenemos una reducción del área de la vena y una disminución del tiempo en la curación en mi paciente. ¿Ok? Y bueno, estos son algunos de los fármacos venoactivos, porque además de la tablita que les presenté de cuáles eran los medicamentos que había, también hay que ver la fuerza, la efectividad y quienes tienen este tipo de estudios de manera más robusta, ¿vale? Aquí habíamos hablado, por ejemplo, de cumarina, de algunos flavonoides como la diosmina y como la hesperidina, y bueno, ¿no? Tienen un buen, pues no tan buen grado, pues, pero es grado C. Los otras flavonoides y flavonoides que se utilizan, pues probablemente no los deberíamos utilizar mucho porque no tiene medicina basada en evidencias. Y les recuerdo, nosotros somos médicos basados en evidencias, nada de que somos alópatas. Ese es un apellido que nos pusieron los homeópatas, no hay que utilizarlo. Somos médicos basados en evidencias y si no tiene evidencia, pues no hay que utilizarlo y se acabó, ¿no? Yo me voy aquí a mi obesilato cálcico que tiene grado A, el grado más alto como lo vimos en otro, pero hasta este punto tenía 2 ensayos y metaanálisis completos que le daban la efectividad. Uno, no solamente para ver el efecto que yo busco, sino a través del tiempo en la continuidad. Otras patologías, creo que esto ya lo platicamos de manera rápida, ¿dónde se conjunta con la diabetes mellitus? ¿Por qué? Porque hay que ver que la diabetes no solamente nos va a agravar la enfermedad venosa crónica, sino lo que ya platicamos, nos va a generar microangiopatías como la nefropatía y la retinopatía, y además también nos va a estar ayudando a generar la enfermedad hemorroidal, que casi nadie hablamos, pero que muchos se va a tener. Es una enfermedad bastante prevalente. También hay que preguntarle al paciente qué tal está, pues de ahí.
¿vale? Para poder generar el diagnóstico. Si ahí está mal, probablemente también tiene una enfermedad venosa. Discúlpenme porque están desayunando y por lo tanto no voy a inmiscuirme más en el asunto. Hablando de la magnitud de la diabetes, también ya lo platicamos de manera rápida. Prácticamente el 20% de nuestros adultos están en diabetes y 22% en prediabetes, que aquí yo tengo un enorme problema, no sé por qué le decimos prediabetes si ya tiene problemas con el uso de su insulina. Y además, digo, paréntesis cultural, cuando yo hago el diagnóstico de un paciente con diabetes, más de 100, 110, 120, de acuerdo a las guías que ustedes quieran, generamos el diagnóstico. Damos tratamiento, pero si mi paciente está entre esos 100 y 120, lo damos por controlado. A mí se me hace algo que no tiene una coherencia. Quiere decir que mi paciente no sigue teniendo el daño fisiológico, y si en esos niveles generaban problemas inflamatorios, quiere decir que sigue generando el problema inflamatorio en mi paciente al tener esos niveles. Entonces, hay que ser a lo mejor un poquito más estrictos con nuestros pacientes. Y bueno, ¿cómo es que la diabetes mellitus genera el mismo problema que ya platicamos en las paredes venosas en la conjunción? Pues nosotros sabemos que el problema de la hiperglucemia va a generar incremento osmolar, es decir, más presión intravascular, obviamente va a generar inflamación, va a generar salida de radicales libres, generando un problema y un daño directamente a todos los tejidos que quieran y gusten, porque esto lo que hace es generar estrés oxidativo, productos de glicación avanzada, generar la proteína sinasa C, que va a disminuir por lo tanto la generación de óxido nítrico, incrementa la inflamación, nos va a dar la disminución de nuestros agentes antioxidantes y nos va a subir la tensión arterial porque genera movilidad en el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Entonces, obviamente es un gran problema la diabetes. No voy a entrar en cómo se debería de tratar la diabetes, simplemente ver que estos son los puntos que también me va a generar el daño directo al endotelio de mis venitas, obviamente de mis arterias, y como ya lo habíamos platicado antes, pues directo en el capilar. ¿Y esto qué tendría que ver? Bueno, pues que tenemos que ver cuál es el riesgo de desarrollar esta insuficiencia venosa por la diabetes. Y no solo eso, llevarla a la microangiopatía, que esto es lo que normalmente vemos en el paciente. ¿Cómo se genera? Esto ya lo vimos en la diferencia. Creo que no es necesario andar mucho. Sin embargo, es recordarles que en la arteriola es prácticamente una pared de 2 grosores, si no es que 3 células. Esta es una arteriola, llevémoslo al capilar. Es una sola célula de espesor. ¿Qué es lo que se va a dañar primero? Pues ese capilar. ¿Y qué vamos a tener en riesgos? Bueno, uno, la hiperglucemia crónica en el paciente obviamente con diabetes, hipertensión, dislipidemia, la misma duración de la diabetes. Nosotros nos tocó embarazo, pubertad y que ya tengan una cirugía de cataratas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se ve? Bueno, pues se ve así. Esta es una capilaroscopia, microscopio directamente en la cama ungueal. Dedos y ortejos, ¿vale? Así se debería de ver. Muchos capilares aquí, la porción, a lo mejor la aferente y la eferente. Lleva porción arterial, baja porción venosa. ¿Qué pasa cuando empiezan a generarse un daño? Bueno, pues empiezan a morirse los capilares. Como podrán ver, aquí están delgaditos. Yo creo que es mejor el zoom. Están delgaditos, aquí ya están gorditos. Ya incrementó la presión. Incluso ya podría decir que ya está por estallar. Y estallan así. Ya solo son manchitas de sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que empiezan a desaparecer. Ya no hay arquitectura. Esto es lo mismo que yo veo en el corazón, en los ojos, en el riñón, en los pies. Y por eso se genera edema y por eso el órgano empieza a fallar. Pues ya no tiene la nutrición. Esto es obvio. Si se empiezan a perder las venitas que le daban o las arteritas que daban la nutrición a las células, la célula va a generar apoptosis. El tratamiento debería de adecuarlo ahí. ¿Qué es lo que yo veo normalmente con este tipo de pacientes? Bueno, que esos capilares y estas venitas van a generar fugas que van a incrementar la presión oftálmica, y esto va a generar obviamente una presión mayor, generando problemas en la mácula, es decir, a través de la retina. Nosotros habíamos dicho que cuál era la manera en que el cuerpo respondía si yo no lo regulaba, y era haciendo nuevas venitas, nuevas arterias que eran frágiles. ¿Qué pasa cuando esto está dando vueltas? Bueno, pues que al final termina en generar tantas nuevas venitas
que ya no es factible continuar la mácula con su actividad y ahí empiezan a perder la visión mis pacientes. La visión borrosa comienza a generarse, lo ponemos nosotros como pérdida de la agudeza visual en nuestro registro en el paciente. ¿Qué pasa si yo no ayudo a mi paciente? Pues que esas venitas se empiezan a romper hasta generar una fuga. Aquí ya no hay vuelta atrás. Si hay un desprendimiento, pues mucho menor, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Este es el diagnóstico, no le pierdan. Si ya tiene insuficiencia venosa, chequenle que no tenga diabetes y viceversa. Chequen la agudeza visual antes, y yo lo recuerdo porque en cada una de las películas, series que veíamos, tenían su cuadro de agudeza visual, ¿no? El de las letritas o el de las figuritas o el de los numeritos. ¿Cuántos de ustedes lo siguen utilizando? Excelente, ¿no? Y eso es lo que yo podría ver, 2, 1 de cada 10 lo siguen usando. Entonces hay que empezar a retomar las buenas prácticas que antes se tenían porque ya tenemos nuevas ventanas que nos pueden abrir para generar un diagnóstico, porque de manera rápida, pérdida de la agudeza visual es igual a que mi paciente ya tiene daño microvascular. ¿Qué pasa cuando yo le doy dobecilato cálcico? Si yo les estoy diciendo que va directamente a reducir la apoptosis, pues entonces yo lo voy a trasladar al capilar. Miren qué bonito se ve. De tener una generación de la enfermedad, una evolución normal, en la cual se va degenerando en un 7.3% los capilares que tenemos ahí, con el dobecilato cálcico, no solamente es que no hay un aumento de la enfermedad, sino que hay una disminución de la misma en un 13.2% en la disminución de la ruptura de los capilares. Esto se traduce en mejora de la visión en el paciente. Hay regresión de la enfermedad. Y esto me encanta porque no todos los tratamientos les van a poder decir eso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo de manera rápida? En la disminución de hemorragias, la disminución de microaneurismas en sus diferentes clases, porque esta es la que al final se va a reventar, y en el nivel de retinopatía, o sea, el diagnóstico de retinopatía obviamente va a generar una disminución con el dobecilato cálcico. Y esto es algo bastante bonito, ¿no? Este es el nivel que tiene la media de los pacientes con dobecilato. Hermoso se ve, si yo lo quiero ver para ayudarle a mi paciente, ¿no? Lo voy a llevar ahora al riñoncito. Mismos problemas, nosotros ya sabemos que tenemos que cuidar aquí, además, la membrana basal, que es esta porcioncita que tenemos aquí, porque cuando esta membrana basal se rompe, no importa la capacidad y la forma del vaso, se acaba de echar a perder el glomérulo y eso lo vamos a tener en los pacientes que generan una insuficiencia. ¿Cómo vemos la insuficiencia en estos pacientes? Primero con la microalbuminuria, que es a través de las fugas que se generan, porque las fugas pueden ser sanguíneas con continuidad proteica, como pues, las pequeñas fugas que tenemos renales, que van a generar incremento de la presión en las mismas porciones extraglomerulares o intraglomérulos, generando un mayor daño inflamatorio. Entonces, tenemos que reducir esto. Lo primero que se ve, les repito, microalbuminuria, siempre hay que hacerle el estudio a este tipo de pacientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos entonces que hacer? Disminuir este tipo de problema. ¿Cómo se ve cuando doy dobecilato cálcico? Así se ve la evolución de la enfermedad, así se ve con el tratamiento. El estudio lo dice, el 90% de los pacientes tienen una regresión de presentar microalbuminuria a tener niveles normales. Los normaliza en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque estamos cuidando la unidad del capilar y cuando va a generar nuevos capilares van a ser capilares mejores, más fuertes, más resistentes, con disminución de todos los parámetros que nos causaban el daño. Eso es lo bonito con el tratamiento. Incluso este médico se animó a generar una comparación con uno de los medicamentos que más se otorgan en los pacientes que ya tienen daño, que es el perindopril. Sabemos que este tipo de medicamentos, ¿no? Inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, son dados de manera regular en estos pacientes, no solamente para disminuir la presión intravascular, sino porque hemos visto que también disminuyen el daño dirigido por la inflamación a nivel endotelial. Y vean cómo se ve el perindopril y midobecilato. Yo les diría que primero genera acción el midobecilato antes del perindopril. La idea no es sustituirlo, sería una tontería. La idea es, tenemos un arma más para ayudarle al paciente que ya tiene daño en el riñón, en mi paciente diabético o en mi paciente que tiene úlceras. Y la manera más fácil de explicarlo es por el daño capilar que está siendo regresado o con regresión
por dobecilato cálcico. Fácil, Doxium 500 lo podemos dar, que es mi dobecilato cálcico administrado en vía oral, generalmente una cápsula 1 o 2 veces al día, es decir, 500 a 1000 miligramos con los alimentos, es decir, una capsulita cada 12 horas o 2 cada 12 horas, de acuerdo a la necesidad del paciente. Hay pacientes que tienen con una sola cápsula al día, que está perfecto. Sin embargo, yo les diría que hay que utilizar este tipo de medidas para ver que no genere reacciones adversas y después de ahí ajustarlo a mi paciente. Es difícil que un paciente diabético que ya tiene una enfermedad venosa demostrada, es decir, una insuficiencia, va a tener solamente con una capsulita de 500. Esto lo podemos llevar al terreno también del resto de los medicamentos, si así les gusta, ¿no? Es decir, este medicamento es tiempo-dosis dependiente. A más tiempo, con más miligramos le dé a mi paciente, mejor respuesta clínica, como la que podríamos tener en muchísimos otros tratamientos. Si yo quiero ver su absorción intestinal, la vida media es de más o menos 5 horas, por eso lo podemos dar más o menos cada 12 horas, no es necesario darlo cada 8, porque no se va a ir el organismo totalmente. Tiene una unión a proteínas del 20%, es decir, no dependemos de la cantidad de rómina en mi paciente, se lo pueden dar al paciente que tiene ya una insuficiencia renal, de hecho sí está indicado, ¿vale? No atraviesa barrera hematoencefálica ni barrera placentaria, es muy seguro el medicamento. Aproximadamente el 50% de la dosis administrada se va a las 24 horas, es decir, cree un evento adverso con el medicamento, no pasa nada. Dejo de administrarlo, solito se van a ir quitando los problemas y es excretado en gran parte, de 92% de manera inalterada. Es decir, entra, no se metaboliza, no necesito paso ni hepático ni renal. Si tengo pacientes con problema renal o con problema hepático, no tengo problema con el medicamento, lo que es bastante bueno y pues obviamente nos estará ayudando a ese tipo de pacientes a dar una regresión a su daño vascular, ¿vale? Por otro lado, también nos habla de la seguridad del medicamento. Entra, hace su acción, se va. Punto. Mecanismos de acción, pues creo que ya lo vimos, se los presenté más de una vez, sin embargo, de manera rápida. Aumenta niveles de óxido nítrico, tiene acción antiplaquetaria y fibrinolítica, permite mejor irrigación de los tejidos y estabiliza la permeabilidad de la membrana. Esto es lo general. A mí me gusta enfatizar, disminuye la apoptosis de las células de nuestros vasos. Ese es el punto más importante. Porque si yo quiero enfatizar en el mecanismo de acción, bueno, pues me puedo detener en cada uno de estos, que son cada uno de los puntos que se han estudiado con la molécula. Angioprotector, antiinflamatorio, antioxidante y antifibrite. Creo que es un medicamento bastante completo. Yo no les voy a decir, bueno, antifibrótico lo vamos a utilizar en este tipo de pacientes que tienen problema. No es un medicamento con esa magnitud de efecto en este punto. Sin embargo, el hecho de que tenga tanta pleiotropía el medicamento es la que nos habla de la mejoría que presenta el paciente. Que yo recuerdo otra vez, el que tengan una regresión, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal, para mí es un medicamento totalmente infrautilizado, ¿no? Y esta es la manera en que explicamos más o menos el siguiente efecto, que es el del drenaje linfático. Hay que recordar que para disminuir los efectos inflamatorios y de radicales libres, nosotros necesitamos no solamente de venas y arterias, porque la clásica, ¿no? Arteria, sangre limpia, vena, sangre sucia. Bueno, pues es que eso no funciona tan así. Necesitamos también el tercer vasito, que es nuestro vaso linfático, porque aquí es donde se acarrean las células que ya vienen cargadas, las del sistema linfático, nuestro sistema inmunológico, con las cargas que no queremos. Lo que quiere sacar del organismo, por ahí se va. Y también hay que recordar que el movimiento de líquidos también ayuda al sistema linfático. Y muchas veces no lo volteamos a ver, no lo medimos. Entonces ahora imagínense que no solamente voy a ayudar a mi vaso, a mi capilar arterial o venoso, sino también al linfático. ¿Qué es lo que estaría ayudando? Pues que el sistema inflamatorio va a correr por ahí. Y eso lo que voy a hacer es reducir el edema y reducir la inflamación en mi paciente. Estos son uno de los puntos que casi nadie estudia. Y está raro porque la interconexión que tienen los capilares venosos con los arteriales están tan íntimos con el sistema linfático que es algo, es un crimen no tomarlo en cuenta. Y esto, ¿saben qué? Digo, perdón si esto me activa o me pone más, porque además esto
Quien lo describió fue un médico mexicano. Si no lo conocen, pueden leerlo. El doctor Fernando Flota es un angiólogo que está en la ciudad de Mérida, sigue haciendo estudios. Yo la verdad es que ya lo tengo secuestrado al doctor, porque me encanta hacer investigación con él. Entonces voy y me meto, hacemos capilaroscopio, damos el tratamiento para ver los cambios. El doctor fue premiado en México, en Latinoamérica y en Europa por las investigaciones que generaron el sistema linfático. Y yo creo que más adelante espero estar aquí otra vez con ustedes, presentarles los estudios que estamos haciendo con el doctor de manera directa con capilaroscopia, porque es la mejor manera en la que nosotros podemos ver la regresión del daño. Directamente cuando yo veo que mi capilar vuelve a tener una buena sobrevida, ¿no? Pero bueno, reacciones adversas con mi medicamento. En raras ocasiones, esto no es una opinión. Recuerden que cuando esto se presenta en cualquiera de sus folletos o monografías de un medicamento, tiene que ver con el número de pacientes que presentaron y se divide normalmente en generales, normales, comunes, raros y muy raros, ¿vale? Entonces, en raras ocasiones va a presentar alteraciones gastrointestinales, que son náuseas y diarrea. Disminuimos la cantidad de medicamento y normalmente se autolimita, podemos continuar con el medicamento. Si estas no se quitan presentándose alguna reacción o fiebre, no es para el paciente este medicamento. Y la otra es que puede presentar agranulocitosis, hay que tenerle mucho cuidado, sobre todo con dosis altas en pacientes geriátricos. Ahora, en ese estudio que se presentó esa enfermedad, lo compararon contra la población en general y vieron que la población en general tenía más problema de granulocitosis versus los que tenían de basilato cálcico. Entonces, lo podemos interpretar de la manera que gusten, siempre hay que tenerle cuidado con este tipo de eventos con nuestros pacientes. Sobredosis, ya habíamos hablado, no se va a presentar sobredosis ni con moléculas pequeñas ni con medicamentos que así como entran salen, ¿no? Contraindicaciones, pues con hipersensibilidad, como todos los medicamentos, hay que reducir las dosis en pacientes con insuficiencia renal severa, porque las dos anteriores se van a mejorar con el medicamento. Y lo que intentamos hacer es que no tenga tantos capilares muertos que no podamos generarle la regresión del daño. Si sí tiene suficiente, si puede generar nuevos y no tiene tanto daño inflamatorio, le vamos a ayudar incluso también a este paciente que tiene insuficiencia severa. Y bueno, esto es lo de los reportes espontáneos y de muy baja incidencia con la granulocitosis. Sabemos que tiene un efecto venoactivo y les acabo de platicar del efecto protector vascular, sobre todo en la microangiopatía diabética, en riñoncitos y en retina en los pacientes. También lo tengo que traducir en el pie. Lo tengo que traducir en todo el sistema realmente, no en todo el organismo, porque al final todo el organismo está hecho con con capilares. Y al final recordarles que tenemos efecto también directo en los vasos linfáticos que ayudan al final a generar este tipo de daños. Si yo les quisiera resumir los ensayos clínicos, yo la verdad es que solamente daría puntualización. Este fue el que les expliqué, que lo vimos. Son los metaanálisis que vimos que no lo tienen otro tipo de tratamientos. Y esto que no lo tiene ni Obama, ni el presidente actual, que es la mejora del 88% de los pacientes en las cuales se normaliza el flujo linfático. Si yo normalizo el flujo linfático, estoy dando una disminución de la sobrecarga en el sistema venoso y en el arterial. El estudio que ya les platiqué, que creo que es bastante importante, es el único que va a reducir, o que tiene estudios al menos hasta el día de hoy, no creo que se hagan otros y no creo que existan, la regulación de la muerte o de la apoptosis en las venas, arterias y capilares de mi paciente. En pocas palabras, si esto es lo que generaba el daño a las células y el tejido, con el dobecilato cálcico estaríamos disminuyendo las 3 grandes esferas que generan el daño. Con eso van a descansar de mi voz, a menos de que tengan alguna pregunta. Muchas gracias por escucharme. Gracias, doctor. Gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? La regresamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la diferencia del sistema capilar con el macrocapilar? Que muchas veces nos dicen la microvasculatura versus la macrovasculatura y las vemos como 2 entidades diferentes. Y hay que recordar que las arterias van cambiando su nombre de acuerdo al número de divisiones que se presentan. A más divisiones, obviamente, es más delgada. Y entonces empezamos nosotros a ver
desde metarteriola en adelante como microvasculatura. Es decir, no nos vamos a quedar solamente en las pequeñas terminaciones, y hay que recordar que la vasa vasorum y la vasa nervorum son capilares. Entonces, lo que se viene, y esto es entre paréntesis, es que lo que se viene es, si el paciente diabético genera todo daño a través de la mortalidad capilar, pues lo que yo tendría que hacer es cuidar esos capilares. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratar de darle contención al daño del paciente diabético con el dovecilato cálcico, tratando de dar regresión al daño, sin y a pesar de tener una insuficiencia venosa. Hasta el día de hoy van muy bien los estudios. Estos oblicuos no deben de esparcirlo, ya lo estoy esparciendo yo, ¿verdad? Pero, híjole, son de estos estudios que se están generando en México que esperamos que sean un parteaguas, no solamente para nuestra población, obviamente, y no solamente para una patología como la insuficiencia venosa, sino que sea un gran impacto para el paciente diabético. Bueno, ya, porque estas cosas me gustan. Si tienen alguna pregunta. Perdóneme, doctora. Adelante, adelante. Con respecto a las hemorroides, las que no están trombosadas, ¿cuánto tiempo salir? Es que es lo mismo. Hay que recordar que problemas anatómicos que se generan en la región anal es directamente proporcional a lo que se puede generar en todo el sistema. Y hay que ver que ahí el esfínter pues genera un problema mayor también para la regresión del flujo sanguíneo. Se debe de dar todo el tiempo que sea necesario para que el paciente tenga cierta regresión y mejoría. Si tiene un problema activo, pues es que es mejor darle tratamiento tópico al paciente, que tienen, creo yo, todo el mundo lo conoce, mi dovecilato cálcico, que tiene un antiinflamatorio, un esteroide, con un analgésico directo, que es un anestésico libre. Entonces, después de eso, que es el único también tratamiento que tiene la triple acción, cubrimos los 3 puntos del paciente. Después de eso, hay otro medicamento que tiene dovecilato de manera tópica. Yo les diría, y lo pondré en tela de juicio para ustedes, ¿qué preferirían? ¿Estar estimulando de manera directa con el tratamiento o mejor tomarlo con resultados similares? Yo creo que la vía oral, ¿no? Si no está trombosada, no necesita tratamiento dirigido, doctora, yo le diría que mejor le diríamos tratamiento oral al paciente, salvo su mejor entendimiento, ¿no?, de sus pacientes, que no hay una guía realmente que lo limite. Para allá iba. Bueno, aquí tendríamos 2 preguntas. Una, en los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica arriba del estadio 4. 1, si hay ajuste de dosis. Y 2, sí, cuando tenemos a los pacientes adultos mayores que también presentan enfermedad renal crónica, pero no por un daño por diabetes o por hipertensión, no, sino por senescencia. Ok. 1, si hay que hacer ajuste de dosis cuando es severa. Cuando es crónica y no es severa, no hay ningún problema. De hecho, al contrario, estaríamos ayudando. Los pacientes que se tomaron para el estudio ya eran pacientes con insuficiencia crónica, tanto leve como moderada, y es en el que vimos la disminución de la microalbuminura glucosa en el 90%. Entonces, estamos súper indicados ahí, ¿vale? Cuando es severa, los estudios nos dicen que hay que reducir la dosis dependiendo de la severidad del caso del paciente. Es decir, no hay una regla. Lo que se sugiere de manera general es la mitad de la dosis y darle seguimiento al paciente que no empiece a presentar alguna falla, no porque el medicamento la cause, sino porque el medicamento, aunque es una molécula muy pequeña, tiene que llegar al sitio de acción para generar el efecto. Si no lo genera el efecto y si el paciente no lo está orinando, lo único que estaríamos haciendo es pues, que el medicamento se empiece a encapsular y que no vaya a recircular y no va a salir del sistema. No va a generar una toxicidad. Sin embargo, sí va a empezar a limitar el flujo que debe de tener el paciente, ¿no? Entonces, es por eso que hay que cuidarlo. Y la segunda, el paciente geriátrico son los mismos resultados. Si su paciente tiene una insuficiencia y es por daño capilar y tiene todavía suficiente filtración, está perfectamente bien otorgado y tendría que darle algún beneficio al paciente, como si se lo estuviéramos dando a un paciente con retorno venoso insuficiente, ¿no? Y aquí sería igual, lo dejamos permanente. Igual. Ahora, no, porque hablaban de las hemorroides. Yo tengo una pacientita, tiene 90 años recién cumplidos, nos hace cuadros más o menos cada 6 meses de hemorroides, y lo último que le dejé fue justamente dovecilato. Okay. Y la tenemos con la dosis de 500 al día, no le di más dosis. Está perfecto. Se ha mantenido bien,
pero me quedaba siempre la duda, ¿no? De, bueno, ¿qué tanto tiempo se lo voy a dejar? Ujú. Y si no habrá alguna consecuencia de manejárselo de manera crónica. Hasta ahorita, ya vio, la molécula no es nueva. No tenemos eventos de acumulación por toxicidad por los años de uso. De hecho, es un medicamento que se infrautiliza también en ese punto, porque lo quitamos muy pronto y no le damos permiso que el medicamento desplante todo el efecto que debería de generar, ¿no? Eso es uno. Y la otra es, hay que puntualizar, los estudios que se tienen en este tipo de pacientes es en el paciente diabético, ¿vale? Porque en el paciente diabético hay una destrucción aguda y continua de los capilares, y es en ellos en donde se ve esta regresión del daño tan obvia. Probablemente en el paciente geriátrico no tengo estudios, pero probablemente no vamos a ver la regresión del daño tan evidente como en el paciente diabético, ¿no? ¿Sí? Si es para la hemorroide, yo no veo otro medicamento que genere los cambios que genera este. Sí, es que los otros solamente no me dieron el mismo resultado. Claro. Y le generaron gastritis además. Es que son moléculas orgánicas. Y hay que ver las limitaciones, lo que yo les decía también la vez pasada, hay que identificar qué es lo que hace el fármaco para ver qué tanto va a mejorar a mi paciente. Si yo le estoy dando un medicamento que disminuye signos y síntomas, mi paciente se puede sentir muy bien. El problema es cuando yo retiro el medicamento, pues la enfermedad de base ahí estuvo y probablemente avanzó porque no limité el daño real. Entonces hay que ver y hay que identificar hasta qué punto nos pueden ayudar esos medicamentos. Si los voy a dar con la contención, con cambios de estilo de vida, es donde mejor hemos visto los resultados. Pero pues yo se los transfiero y les digo, si yo tengo la disminución de signos y síntomas, más la entrada directa donde yo sé que está la enfermedad, más la contención y cambios de estilo de vida, pues tendría que tener mejores resultados. A ver y a generarlo dentro de algún estudio. Doctor, voy a tener una pregunta, discúlpeme. Gracias, doctor Mías. Así, dos cosas. Posibles interacciones con anticoagulantes. Hasta el día de hoy es una chulada. No tengo. Uno es, el punto es que la molécula hace efecto directamente en un par de receptores que están dirigidos a glucocálix. Entonces, normalmente los anticoagulantes van dirigidos, uno, para que no tengan un receptor directo en las porciones celulares, y la otra es que van dirigidos o ya sea a la fibrina o ya sea a la plaqueta, y ahí es donde tienen el sitio de acción. Pues casi no chocan. ¿Cuál sería la otra? Perdón. Tampoco con antiagregantes plaquetarios. Tampoco hasta el día de hoy. Hay algún par de estudios que se han visto la disminución de la efectividad de alguno de los medicamentos. Hasta el día de hoy no hay toxicidad. Sin embargo, lo que a veces se busca en este tipo de pacientes es que tengamos, en este caso, este tipo de tratamientos para mejorar la reología del paciente, disminuir la éstasis. Y es algo que utiliza de manera continua, por ejemplo, los angiólogos en sus pacientes. De manera rutinaria lo suelen utilizar los dos medicamentos más otros pues para el tratamiento del paciente. Es uno de los más utilizados en combinación. Siempre hay que tenerle cuidado y las precauciones a todo medicamento. Hasta el día de hoy, en ese tipo de contraindicaciones no tengo mayor problema. Doc, y dando la utilidad del seguimiento que podemos ver en estos tipos de situaciones inflamatorias y demás, el uso de la capilaroscopía, ¿por qué no se ha hecho tan? Te soy sincero, porque yo creo que no la conocemos, no le tenemos utilidad. La capilaroscopia es generalmente utilizada por los reumatólogos, porque el capilar es una ventana rápida a cómo está el organismo por dentro. Las enfermedades que son normalmente autoinmunes se suelen generar el mayor daño en el nivel del capilar. Si tú ves un fenómeno, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, ¿no? Empiezan a generar una cianosis, hay una disminución del flujo capilar, incluso en situaciones avanzadas hay una mortalidad. Y de hecho, las imágenes que te mostré son de una capilaroscopia en un paciente con enfermedad autoinmune más con problemas venosos. Entonces, la manera de verlo es muy simple. Hay microscopios que cuestan 8,000 pesos, a lo mejor. Yo sé que no es tampoco barato, no es tampoco muy caro, si no se lo comparamos con otros aparatos. Tienen una luz directa y pues tenemos la cama mundial a simple vista. Lo único que necesitas es que tu paciente no tenga pintadas las uñas. Y listo, puedes ver ahí directamente la capacidad del daño. Otro punto es que no tenemos la clasificación del daño. Hay descripciones y nosotros vemos, bueno, lo que estamos viendo cuando me siento a ver una capilaroscopia es, hay disminución de tanta porcentaje de arquitectura, veo puntos hemorrágicos, veo manchas hemorrágicas, veo cambios morfológicos y a veces
como si estuviéramos describiendo dibujitos. Veo tridentes, veo megacapilar ya, que es el capilar que está grande, veo condensaciones, veo bifurcados, veo cuando normalmente debería de ser uno de ida y uno de regreso. Entonces, eso ha limitado también que otras especialidades entren para ver cuál es la utilidad. Yo creo que en unos 2-3 meses va a salir el estudio de la clasificación del daño microvascular en el paciente diabético. Lo estamos haciendo junto con el doctor Flota, es mi estudio, lo quiero mucho el estudio, y la idea es también empezar a decirle a la gente que tienen una herramienta que está infrautilizada. Sería muy fácil verlo y decirle al paciente, ¿sabes qué? Tienes diabetes de 2 años de evolución. Ah, perfecto, hay que darte un tratamiento porque a lo mejor estás empezando. Uno, sabemos que el paciente diabético aquí en México lo agarramos cuando ya tiene 5-8 años de evolución, ya lo agarramos tarde. Y la otra es que en el estudio que generamos, vimos que no hay paciente diabético en un estudio de vida real que no presente daño capilar. No hay, no existe, al menos en la corte que nosotros tomamos, ¿no? En el tamaño de muestra. Y entonces lo que podríamos hacer es pues empezarle a decir a la población, al menos al endocrino, al general, al internista, que tienen una herramienta para ver cómo está el paciente por dentro. Es un microscopio aquí, hay unos microscopios más grandes, pones el dedo y lo estás viendo en una pantallita. Ponen el dedo del ortejo del paciente, lo trepan y tú puedes ver perfectamente cuál es el daño capilar. El problema es que casi siempre se utilizó solamente para los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, pero hay 2 doctores, el doctor Intaglieta es uno de ellos. El doctor Intaglieta es un médico que está allá por Suecia y que ellos trabajan allá y sus estudios estaban en sus idiomas, entonces era también difícil generarlos para nosotros. Lo bonito, y por eso les digo que me encanta trabajar con el doctor Flota, es que él es alumno de esos doctores, y entonces él se trae la capilaroscopia para nosotros, y nosotros la hemos desaprovechado sinceramente, ¿no? Hay que darle más visión, porque incluso lo que les comentaba al inicio, de que del capilar aferente al eferente se genera un shunt, que eso es lo que genera que se empiece a morir el capilar en el paciente diabético, eso lo describió el doctor Flota. Y de hecho, en sus inicios, cuando se presentaba, y gracias a eso le dieron su premio en el 2008, si no me equivoco, le llamaban el shunt de Flota, en la descripción de cómo la diabetes genera el problema. ¿Por qué no lo sabemos como mexicanos que deberíamos de estar más contentos? No sé, pero la casa de los famosos sí no la sabemos. Una pregunta, en los pacientes, por ejemplo, con alguna enfermedad trombótica, Ajá. ¿se puede dar, digo, aparte del tratamiento antitrombótico, no está contraindicado? Y hay que ver, uno, qué tipo de tratamiento le vamos a dar y ver que no choque en cuanto a la generación de la ingesta. Esos son 2 tipos. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero si van dirigidos a la misma absorción, que normalmente la absorción se genera por los receptores OATP, son los de moléculas orgánicas. Si tienen el mismo sitio de captación, va a reducir la eficacia del medicamento porque no se está absorbiendo y no está generando su efecto. Esa es una. Pero en el sitio de acción no tengo problemas hasta ahorita. Okay. ¿Y no has visto finalmente si puede ayudar a la regeneración del vaso posterior a una trombosis? Porque muchas veces el vaso queda insuficiente, bueno, la válvula queda incompetente debido al trombo. O sea, sí, de acuerdo. O sea, destruye finalmente el vaso, daña las válvulas. Sí. ¿No? Entonces, a veces genera una incompetencia valvular secundario a la trombosis. De acuerdo. ¿Eso no han visto si había alguna... Sí hay una regresión del daño. Ahora, hay que verlo. Si tengo un paciente con un problema protrombótico, a lo mejor yo no sería la mejor opción. Siempre yo utilizo Sulodexida. Es que esa es la indicación directa. Si yo tengo todo el resto de las estelas, pues yo utilizo dovecilato cálcico. Entonces, sí hay que ver si el paciente tiene exactamente ese problema, yo daría Sulo, y de hecho también tenemos un estudio actualmente con el doctor, que estamos utilizando los 2 al mismo tiempo para reducir el daño protrombótico y también para darle regresión al daño directo que se genera en las paredes. Entonces están utilizando dovecilato cálcico y Duloxetin. Es correcto. Por eso digo que hasta ahorita no tenemos ningún problema. Sí, o sea, finalmente sí hay que obedecer también ese tipo de cosas. Sí, y es que lo que yo les decía también, yo no les voy a venir a decir que le vamos a cambiar la vida a todo mundo, ¿no? El medicamento se tiene que utilizar en las mejores instancias y dentro de donde hemos visto la mejor eficacia. ¿Qué tipo de medidas recomienda? ¿Qué tipo de qué? ¿Qué tipo de medidas recomienda?
Medias. Híjole, me agarró en curva, pero ahorita las que mejor se están generando son dos grandes sistemas. Uno es el enmayado en diagonal y la otra es, ¿cómo le llamaban? Tiene un nombre de circular, de compresivo circular. Pero es que realmente los dos nuevos sistemas que se están generando para la generación de las medias suele ser mucho más costoso para el paciente. Yo le diría que con que sea media de compresión médica, que tenga grado médico, ya la hicimos. Porque el problema es que nos vamos y a veces tenemos el problema, nos ha llegado pacientes al instituto que utilizan una malla, no quiero dar marcas, pero se llama como Balance Green o algo así, que es un calcetín que tiene una doble malla y es muy bonito, lo compran en televisión, si no lo han visto. El problema es que no tiene ni nivel de compresión, no tiene las argollas necesarias y por otro lado, pues probablemente estamos retrasando el mejor tratamiento para el paciente. La mejor manera es decirle al paciente, vaya y cómprelos en un lugar médico y nos quitamos de problemas, doctora, porque si yo le digo tal cual, ¿cuál es el mejor? Voy a limitar a su paciente. Y hay que recordar que una buena media de compresión debe de estar prácticamente por debajo de la rodilla y no son baratas. No son baratas. Mire, la pantimedia... Ajá. Ahí abajo de la rodilla. Sí, claro. Es que tiene que ver con en qué punto está el daño en el paciente. Hay que recordar que, por ejemplo, en el daño del paciente puramente con insuficiencia venosa, el daño pues no viene de abajo hacia arriba, viene de arriba hacia abajo. Y entonces hay que ver en qué punto viene ya el daño. En ese tipo de pacientes a lo mejor sí estaría bien checar cómo están los pulsos y un USG venoso para ver la profundidad del daño. Si ya está dañado y ya empezamos a generar problemas suprapoplíteos, pues entonces a lo mejor sí sería algo más alto. Si el paciente está contenido en esa porción, ya sea por diabetes, éstasis, edema o porque no tiene movilidad, no le veo yo la necesidad de generar algo tan alto. Ahora, las tobilleras generalmente las dejamos para pacientes que tienen un daño, más bien en el paciente diabético, que ahí sí comienza el problema de manera contraria. Empieza en lo más distal a proximal, es correcto, lo dijo bonito, doctora. Ahí sí yo le podría decir que podríamos ayudarle, porque el daño está más de manera distal. Ahí sí le podríamos ayudar. Y es por eso que les decía cuando estaban en la plática, hay que diferenciar cuál es la úlcera del paciente diabético y la del paciente venoso. Si vemos que está en el tobillito o en el pie, y también hay que ver cuál si es arterial. O sea, si es un paciente arterial, probablemente estemos ya muy atrasados con el tratamiento y ya deberemos estarlo bateando con el angiólogo, ¿no? ¿Más preguntas? Contesté. Adelante, adelante. ¿Cuánto tiempo ya se empieza a sentir mejoría de los síntomas? Mire, hay estudios que nos dicen que a partir de la primera semana ya hay cambios de sensibilidad en los pacientes. A las 3 semanas tenemos comparativos con otros medicamentos, tomando en cuenta todos los puntos que les dije, de piernas pesadas, calambres diurnos, calambres nocturnos, sensaciones de piernas inquietas, todos esos empiezan a cambiar. Si yo lo que le quiero decir es, la manera es no solamente la sensibilidad, porque esa se la puede dar un placebo y se la puede dar muchos otros medicamentos y no medicamentos. Si yo lo que quiero es ver una regresión de la calidad realmente del daño venoso y del capilar, al menos es 1 a 3 meses y es donde podemos ir directamente a ver con un microscopio el cambio que usted está generando, ¿vale? Porque hay que generar, hubo algunos estudios por estas empresas que generan tipos de medicamentos, que a lo mejor no es medicamento total, que tenían mentol y que tenían otro tipo de particularidades, se lo ponían y de hecho se utilizó durante muchos años porque eso generaba una sensibilidad. Y ustedes han de saber que el mentol sí tiene cualidades para generar una apertura de las pequeñas arterias y eso puede disminuir el edema y puede disminuir la sensibilidad en el paciente. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que queremos? ¿Disminuir signos y síntomas o disminuir el problema al paciente? Entonces, sí genera ya cambios. Cuando usted ingiere el medicamento ya hay cambio. Los cambios, la sensibilidad la generan entre 1 a 3 semanas, ya para generar una regresión, yo creo que entre 1 a 3 meses para que ustedes puedan ver realmente el resultado, ¿no? Y es que en 3 meses hay que ver, porque nosotros todo el tiempo estamos generando nuevos capilares, eso no se detiene. Hay que generar buenos capilares, ese es el problema.
con el paciente diabético no se están generando buenos capilares, y menos con el paciente que tiene insuficiencia venosa, sobre todo en la porción donde está el problema, porque tenemos una exacerbación del sistema inflamatorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarle a disminuir el problema inflamatorio, ayudarle a disminuir la reología, o mejor, mejorar la reología del paciente, y obviamente limitar la generación de nuevos capilares frágiles. Entonces, es por eso que podemos verlo de manera rápida. No le estamos quitando el problema en esos 3 meses al paciente, ¿no? Eso hay que estar bien puntualizados con el punto. ¿Más preguntas, doctores? Muchísimas gracias por haberme escuchado de nuevo. Por favor, no se vayan. Bueno, quiero comentarles que aquí